Ustedes saben, se lo estamos comentando día a día, ¿no? Estamos en campaña pendiente de unas elecciones al Parlamento Europeo. Es un tópico, se escucha demasiado, ¿no? Ya, y como tópico que no tiene significación de altura, etcétera, etcétera. Yo entiendo, y esto es una opinión personal, si me permiten, entiendo que estas elecciones al Parlamento Europeo tienen una importancia enorme, dado que después de bastantes años de introducirnos en la Unión Europea, son las decisiones que emanan del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, que conlleva, bueno, el día a día de todos nosotros. No voy a enumerar porque hay una serie de fórmulas que emanan, como decía, de decisiones del Parlamento de Europa, que ya tenemos que aplicárnoslas. Y por tanto, en esta ocasión, y dado que en estas elecciones el Parlamento va a elegir ni más ni menos el Ejecutivo, anteriormente se elegía, pues llamémosle a dedo, ¿no? Hoy, a partir de esta legislatura próxima, la elección la van a elegir los parlamentarios. Bien, hay una serie de grupos políticos que le estamos llevando a todos ustedes para que, con la única, por lo menos de esta emisora de M95, la única intención que sepan ustedes cómo son, quiénes son y qué van a hacer en estas próximas elecciones. En esta ocasión están con nosotros el grupo político Ciudadanos. Lo representan Rosa María González, que es miembro provincial del Comité de Campaña Ciudadano. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros la candidata a estas elecciones por parte de la provincia de Málaga y del grupo Ciudadana, ¿por qué no decir también Ciudadana, ¿no? Irene Rivera. Buenas noches, Irene. Hola, buenas noches, José. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Nada, es casi nuestra obligación. Bien, voy a comenzar con Irene, con Rosa. Antes de nada, explicar un poco a la audiencia quiénes son el Grupo Ciudadano, qué buscan, porque creo que es la primera vez que, por lo menos en el Parlamento Europeo, que se presentan a estas elecciones. ¿Puede explicar someramente a la audiencia quiénes son Ciudadanos? Bueno, el Partido Político Ciudadanos es un partido que, como todos conocen, lo han circunscrito hasta estos momentos en Cataluña, pero Ciudadanos es un partido nacional, es un partido a nivel nacional. Es un partido que se creó después de una plataforma de ciudadanos libres que querían cambiar, regenerar la política, así nace sobre Ciudadanos, todo... ¿Perdón? Así nace Ciudadanos. Sí, así nace Ciudadanos. En Cataluña, en el 2005, se crea una plataforma civil de ciudadanos libres que quieren regenerar la política, sobre todo por lo que estaban sufriendo en Cataluña con el tema del independentismo. Entonces, ellos defienden la unión de España, la unión territorial, y en el año 2006, un año después de esa plataforma civil, pues crean el Partido Político Ciudadanos. El Partido Político Ciudadanos en Cataluña tiene mucha aceptación y además tiene muchísima aceptación a nivel nacional, y muchísima gente, muchos ciudadanos de fuera de Cataluña le piden que se expanda Ciudadanos a nivel nacional, y es ahora cuando se presenta en las elecciones europeas. Pero previamente a ello, ya en octubre del 2013, del año pasado, igualmente se crea una plataforma ciudadana, Ciudadanos Libres, y se presenta en el Teatro Goya, que se pasa a llamar la Conjura del Goya, y en ese acto ponen un manifiesto encima de la mesa con 5 grandes reformas que quieren para España, que hoy en día todavía sigue lo que es el movimiento ciudadano paralelo a lo que es el Partido Político Ciudadanos, y ese movimiento ciudadano ha apoyado la candidatura de Ciudadanos. Está ahí como, llamémosle, reserva. Sí, como reserva. Bueno, es como en realidad ha sido como una especie de sondeo para ver cuál es la aceptación que tiene este nuevo proyecto, estas nuevas reformas que quiere este movimiento ciudadano.
Y la verdad es que en cuestión de muy pocos meses, a día de hoy, bueno, yo estoy hablando de fechas de la semana pasada, pero esto cada día más ciudadanos se van sumando a esta plataforma de ciudadanos, de Movimiento Ciudadano. Tenemos 70.000 firmas hacía una semana que apoya esta candidatura de Ciudadanos. ¿Quiere decir, Rosa, que el proyecto, que en principio nace para la comunidad autónoma catalana, es bueno también para el resto de España? Por supuesto, porque dentro de estas 5 grandes reformas que quiere impulsar este Movimiento Ciudadano, está, por ejemplo, la democratización del sistema de partidos. O sea, lo que estamos viendo en los partidos políticos actuales, no hay ningún partido... Empresa difícil, ¿eh? Empresa muy difícil. No hay ni un partido político con democracia interna. Entonces, yo me pregunto, si en su propia casa no tienen democracia, ¿cómo pueden tener hacia el exterior, hacia las relaciones con la sociedad, pueden ser democráticos? Eso no es posible. Lo que proclama este partido, además tiene una democracia interna impresionante. A mí lo que más me ha llamado la atención de este partido es a la hora de elegir. Allí tenemos listas abiertas, no tenemos listas cerradas, no existe ese dedo bendito que pone las personas que quiere y la posición que quiere. Javier Nar, que es nuestro candidato para las elecciones europeas, que además, de paso digo que es el candidato mejor valorado en las últimas encuestas, es el mejor valorado. Cuando Albert Rivera, porque es uno de los impulsores del Movimiento Ciudadano, Javier Nar es uno de los impulsores, y Javier Rivera le dijo que se presentara como candidato a la lista de elecciones europeas. Y le dijo, Albert Rivera le dijo: Javier, preséntate, pero es posible que no te voten. Y eso es lo que más les gustó, porque claro, ve que son los afiliados, los propios afiliados, los que eligen a su candidato. Y los candidatos que conforman la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas son elegidos por los afiliados. En la elección de Javier no ha habido dedazo. No ha habido dedazo. Ya le digo que además es que le encantó. A Javier Nar es lo que más le gustó, o sea, que le dijeran. Se sometió a una asamblea donde se eligieron, y además se eligieron los afiliados del partido de Ciudadanos, y eligieron a Javier Nar como candidato, libre, listas abiertas. Entonces, lo que impulsa este Movimiento Ciudadano en estas 5 grandes reformas para España es la democratización de los partidos, que haya democracia interna en los partidos, que haya una reforma del sistema electoral. ¿Cuántas veces hemos hablado de la reforma del sistema electoral? ¿Cuántas veces? Y nadie lo lleva a cabo, porque no le interesa a nadie. Está muy bien el sistema de votación, la ley de Hont, porque eso lo único que le beneficia son a los 2 grandes partidos. Entonces, mucho hablar, pero nadie dice doy el paso para la reforma de la ley electoral. Y otra gran reforma que se está trabajando en ella es la separación de poderes efectiva. O sea, lo que es la separación del Poder Judicial. Los jueces tienen que ser independientes absolutamente. No puede ser que el Poder General... Hay quienes tienen carnet del PP o del PSOE. Lo que no puede ser es que el presidente del Tribunal Constitucional tenga el carnet, no voy a decir de cuál, pero bueno, todo el mundo lo sabe, de un partido político. Porque me da igual que sea de un partido o de otro. No puede ser, esa persona, ese juez o ese magistrado no puede ser independiente. Es imposible. Nosotros lo que queremos es una reforma para que realmente estas instituciones no estén politizadas. Porque las instituciones están politizadas. Hemos llegado a un momento que están politizados las instituciones judiciales, politizados los bancos, porque todos los políticos que dejan la actividad política pasan a ser directores de caja, directores de bancos, directores de grandes fondos de inversiones. Se comenta, claro. Que supuestamente quien manda aquí en este país es la banca. ¿Vale? Efectivamente, estamos en un momento que está todo politizado. Entonces, esa es una de las otras grandes reformas. La reforma de la administración pública. La reforma de la administración pública, porque ya sabemos que hay duplicidad, y la reforma de la administración pública que viene de la mano de Rajoy realmente pues no satisface a los españoles. No les satisface porque hay muchas administraciones que siguen con duplicidades. Y por último, la última reforma, la gran reforma que impulsa este Movimiento Ciudadano, que apoya a la candidatura de Ciudadanos, es un pacto nacional por la educación. Yo he vivido en Alemania casi 20 años y yo en todo este tiempo que he estado en el colegio alemán,
no he vivido nunca ningún cambio de sistema educativo. Y aquí en España lo que me llama la atención es que cada 8 años mínimo, o sea, porque normalmente las legislaturas de un partido casi siempre han ido 2 legislaturas, 8 años. Cada 8 años estamos con el mismo problema encima de la mesa. Nosotros queremos un pacto nacional por la educación, un pacto que dure pues al menos 20 años. Estos cambios, porque es que es importante el tema, importantísimo el tema de la educación, de la ciudadanía, fundamental. Estos cambios que se vienen produciendo vienen como motivo a dar una mala educación, una falta de educación a los niños, a los jóvenes. Hombre, por supuesto. Primero, porque no hay ningún pacto nacional. Sabe que las competencias, que esa es otra de las cosas que quiere reformar este partido de Ciudadanos, es que lo que no puede ser es que aquí se ha dado manga ancha, manga libre a la delegación, a la cesión de las competencias en materia de educación y sanidad. Entonces, lo que es la educación hay que controlarlo, tiene que haber un pacto nacional. No puede ser que cada comunidad autónoma tenga una educación completamente distinta, diferente en su enseñanza. Sí. Bien, Irene, Rosa ha explicado sobre el funcionamiento, parte de las líneas maestras de Ciudadanos, pero yo te hago una pregunta: ¿qué papel juega o puede jugar Ciudadanos en Europa, como lo digo, como candidata a estas elecciones por parte de Ciudadanos? Bueno, pues el papel que puede jugar Ciudadanos dentro de Europa y sobre todo, pues bueno, aprovecho y os presento nuestra candidatura, que como bien decía Rosa, está encabezada por Javier Nart, con lo cual tenemos la gran fortuna de que prácticamente se presenta sola, pues nos da la oportunidad de realmente de intervenir en la política, que como tú muy bien decías al principio, José, está motivando nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Votar dentro de las elecciones europeas es realmente importante y desde aquí realmente lo quiero transmitir para que la sociedad sea consciente de que, como decías, un 75% de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo o la Unión Europea en general, al final nos afectan en el día a día a nosotros como ciudadanos. Y les puedo dar algunas cifras, porque no solamente estamos hablando ya del modelo de decisión, sino también de un modelo económico. Dentro de los fondos estructurales, en concreto el Fondo FEDER de Desarrollo Regional, en Andalucía, en el periodo 2007 a 2013, que acaba de concluir, se invirtieron 8.000 millones de euros. Eso vino de Europa. Eso vino directamente de Europa. Eso la gente no llega a hacerlo. Efectivamente, por eso me interesaba mucho darles estos datos, porque efectivamente es así. Y es más, le puedo concretar que 2.000 millones se invirtieron en la provincia de Málaga. Con lo cual estamos hablando de que realmente dependemos económicamente también de Europa. Y si dependemos a nivel económico y a nivel operativo, porque nos están diciendo cómo tenemos que organizarnos y cuáles son las normas que debemos de cumplir, pues ciertamente con estos datos el votar dentro de unas elecciones europeas veo que realmente es obvia. La necesidad de ese voto en Europa es obvia. Este dato que acabas de decir es una parte más de la importancia que tiene nuestro país, España, de pertenecer a la Unión Europea. Pero como saben, ya lo comentaba Rosa anteriormente, hoy a nivel nacional inclusive se intenta buscar también que en Europa funcione el bipartidismo que está funcionando aquí. Ciudadanos no pertenece al tema de bipartidismo ni nada que se le parezca. Es, digamos, una oferta distinta. ¿Qué diferencia puede haber, digamos, en la forma de gobernar actualmente en la Europa o la que pueda, según los resultados, gobernar la socialdemocracia o la izquierda, como quiera llamarle, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber? Por ejemplo, hay unos temas vitales, fundamentales, como antes mencionabas tú, el tema económico, el tema de los reajustes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los planteamientos que lleva Ciudadanos para llevar el tema económico, reforma fiscal, etcétera, etcétera? Bien,
inicialmente lo que quería comentar al tono de lo que tú has comentado del bipartidismo, efectivamente Ciudadanos nace con la idea, tanto en España como en Europa, de formar lo que se denomina una tercera vía. Una tercera vía que finalmente a lo que nos lleve es a tener una opción que no sea ni la izquierda ni la derecha y finalmente romper un poco con el bipartidismo que llevamos padeciendo desde la época de la transición. Es decir, es regenerar la democracia y ser capaces de dar un nuevo instrumento que nos permita tener más opciones para decidir. En cuanto a qué es lo que puede aportar Europa, pues fíjese, las encuestas nos están dando mínimo un parlamentario en el Parlamento Europeo, que sería Javier Nart, y mucha gente me pregunta, y nos pregunta en general a Ciudadanos, ¿qué podría hacer un parlamentario en un océano de 751 eurodiputados? Y yo le voy a contestar, eso es muy sencillo, realmente es lo que, teniendo a Javier Nart allí, yo de lo que estoy segura es de que vamos a tener una voz que realmente nos represente en Europa, porque Javier Nart no se va a callar. Es lo que él en algunas entrevistas ha denominado como la voz del silencio estruendoso. Él hacía una referencia en el caso de cómo en su día ni PP, ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni siquiera los sindicatos fueron capaces de levantar la mano para oponerse a algo tan importante como eran las preferentes o incluso al rescate bancario. Y él lo que comenta es que con que solo una mano en ese momento se hubiera alzado para protestar podría haber sido suficiente para cambiar el rumbo de las cosas. Imagínense lo importante que puede ser una voz crítica dentro de un mar consolidado, porque realmente al final es lo que nos puede ayudar a, pues por ejemplo, abrir comisiones de investigación en la Unión Europea de esos fondos que comentaba anteriormente, de esas cifras millonarias que estamos hablando en Andalucía, de 8.000 millones de euros. Cito también otro fondo más que se dedica a la formación, que es el FSE europeo, y que ha invertido también en Andalucía, estamos hablando de cerca de 3.000 millones de euros, de los cuales ahora sabemos que 2.000, curiosamente, no sabemos qué ha pasado. Esos cursos de formación para desempleados, pues ahora se está investigando y parece ser que la mayoría no se han llevado a cabo. Pues esa comisión de investigación se podría abrir con el voto de una persona. Irene, según una encuesta del CIS, una opinión que está, digamos, en primera o en segundo término es el tema de la corrupción de la clase política. En este asunto, ¿qué tiene que decir Ciudadanos con relación a las elecciones europeas? Y ya le preguntaré a Rosa después el partido en sí, qué piensas, pero con relación a las elecciones europeas. Pues dentro de ¿Se puede corregir de alguna manera bueno, iba a decir una locura, pero me la callo. El tema de la corrupción. Dígala, José, dígala. El tema de la corrupción. De alguna manera, a través de estas elecciones, pueden haber, digamos, retoques que se acabe de una puñetera vez este tema. Pues francamente ese es uno de los pilares básicos de Ciudadanos, que como sabemos es muy difícil, pero no imposible, porque con que una voz se alce en Europa podría servir para ser la llave para que se inicien esas comisiones de investigación tan necesarias. Y imagínate, José, hay un dato de la Unión Europea que dice que el 80%, y no es para estar orgulloso, sino todo lo contrario, que el 80% de todos los fondos europeos, estoy hablando a nivel de los 28 países de la Unión Europea, que se han distribuido entre los 28 países, el 80% de todos esos fondos que no están debidamente justificados corresponde a España. Con ese dato... Es de vergüenza. No me diga, ese dato no lo conocía. Y nunca se ha habido ninguna intención política por parte de los partidos mayoritarios europeos, en este caso que nos representa, de abrir una comisión de investigación. Con lo cual, claro que se pueden hacer muchas cosas. Si hay una voz crítica dentro de ese Parlamento, se pueden hacer muchas cosas. Y tenemos la fortuna de que Javier Nart, él ha sido corresponsal de guerra, conoce perfectamente cómo funciona el mundo, cómo funciona África, cómo funciona Europa,
y no es una persona que la hagan callar. que creo que ustedes conocen muy bien, que se va a quedar callada. Bueno, son muchos los ciudadanos y ciudadanas que conocen el devenir de Javier Nart. Es un hombre conocido, no es un hombre que viene del silencio o de la oscuridad, no, viene un hombre que se conoce suficientemente. Mira, Pepe, yo al hilo de la pregunta sobre qué tiene Ciudadanos, qué propone Ciudadanos sobre el tema de la corrupción, casualmente, porque no sé qué me ibas a preguntar, pero aquí Ciudadanos tiene una propuesta de pacto por la corrupción y transparencia, que es una propuesta para firmar con los demás partidos políticos, que hasta ahora no ha firmado nadie. Tiene 12 propuestas, control interno de los partidos políticos. ¿Qué pasa, que miran hacia otro lado? Pues aquí no ha querido firmar nadie. Aquí la Unión parece que no les interesa mucho. Separación del imputado del cargo público. No puede ser que estén imputados, además condenados, como en el caso de Izquierda Unida, condenado y no deje el cargo porque va a recurrir. Pero que la sociedad española, eso es un descrédito para la política impresionante. Se dice que eso solamente ocurre en España. En cualquier país, por cualquier tema que en hay Alemania, sospecha, no sé, dimiten. Es que en Alemania dimitieron simplemente porque uno de los diputados copió alemán, plagió una de las tesis y tuvo que dimitir. Y dimitió y no pasó nada en ese país. No se hunde. No pasa nada, no, por Al supuesto revés. que no, todo lo contrario. Se fortalece, precisamente, claro. Entonces aquí Ciudadanos sí que tiene un pacto para evitar pues la corrupción, porque a veces la corrupción a veces es condición humana, que es inevitable, pero tiene que haber unos mecanismos para apartar a esa persona de los cargos políticos que tiene. No puede ser que miren todos hacia otro lado y además lo defiendan y digan que hasta que la justicia no lo condene, con lo lenta que es. No, pero es que hay casos de condena y que todavía siguen en su cargo porque pretenden recurrir. Sinceramente, eso es un tema que la gente sencilla, la gente de la calle se lo pregunta, pero bueno, ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? Rosa, de todo es conocido la valentía, lo digo yo, de Ciudadanos en Cataluña. Sí. Valentía en el sentido de que está, además de defender la propia comunidad, defiende la unión del territorio nacional de España, ¿no? Sí. Eso tiene su mérito, pero tendrá su problema. De alguna manera el militante de Ciudadanos que vive en Cataluña vive con total libertad, si es que lo sabe, vamos. Bueno, yo lo que le puedo decir es que para el grupo de Ciudadanos, para ellos les cuesta muchísimo. Tienen un valor impresionante, un valor, a diferencia de lo que a lo mejor puede ocurrir en otro territorio de España, como conocemos, pues a lo mejor no tienen miedo de que le den el tiro en la nuca. Pero sí es cierto que les cuesta todos los días y que les señalan con el dedo, les señalan y los tiene, vamos, es un valor a los compañeros de Cataluña impresionante. Allí no es fácil hacer política dentro de Ciudadanos. Estamos terminando y me gustaría que tanto Rosa como Irene se dirija a la audiencia para, solicitar el día 25, que está a la vuelta de la esquina, solicitar el por qué votar a Ciudadanos. Cuando quiera, Rosa. Sí, yo lo que me preocupa muchísimo la encuesta de ayer, que prácticamente el 60% va a haber de abstención. Entonces yo entiendo que yo no me resigno a que este país no puede cambiar. Yo no me resigno a ello. Imagínate, Pepe, que ese 60% vaya a votar el día de 25 a las elecciones, que vote a cualquier otro partido, que no sea el bipartidismo. Tenemos que romper con el bipartidismo, tenemos que regenerar la democracia en España, tenemos que llevar esta España a una especie de segunda transición, a romper con ese bipartidismo, y yo desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos que dicen que todos son iguales,
que realmente, bueno, pues solo han podido probar lo que es ese bipartido, ¿no? Porque también yo podría decir como mujer todos los hombres son iguales cuando tengo mala experiencia con algún hombre, y no es así, no todos son iguales. Yo pido un voto de confianza para estos otros partidos pequeños que pueden regenerar la democracia en España. Irene, como le explicaba al principio, es la candidata por toda la provincia de Málaga. Irene, le voy a hacer una pregunta antes de dirigirse. La abstención supongo yo que es malo para todos, ¿no? Discúlpala. La abstención en estas próximas elecciones yo creo que es malo para todos. Sí, absolutamente. Absolutamente es malo, pero sobre todo porque con el voto tenemos en nuestra mano nuestro futuro. Y ciertamente, como decía Woody Allen, a mí me interesa mucho el futuro porque es el lugar donde voy a vivir en los próximos años. Y ahora, como candidata del Grupo Político Ciudadano por la provincia de Málaga, aunque todo es a nivel nacional, la circunscripción, ¿no? Pero no obstante formas parte del Grupo Ciudadano en estas próximas elecciones. ¿Cómo convencería a la audiencia para que depositen su voto en Ciudadanos en estas próximas elecciones? Pues yo le pediría al ciudadano de Málaga, al ciudadano de Marbella, al ciudadano español y al ciudadano europeo, porque el problema de la abstención no solamente es un problema en España, que piensen, que realmente reflexionen y piensen la importancia que tiene el participar en la vida política, porque realmente si no hacemos política nosotros, si no ejercemos nuestro derecho al voto, al final van a tomar decisiones por nosotros que no son las decisiones que quizás querríamos. Ahora mismo, cuando tenemos la posibilidad de acceder a una urna y votar, tenemos el poder en nuestras manos. Y por eso yo considero que esa es la principal reflexión que deberíamos hacer todos. Pues sobre ¿por qué Ciudadanos? Pues sencillamente es una opción que hace las cosas de forma diferente. Y para terminar y para que ustedes reflexionen y piensen, les voy a dejar una frase que en este caso es de Albert, pero no de Albert Rivera, sino de Albert Einstein, y que dice que la locura es seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. En Ciudadanos estamos haciendo ya las cosas de una forma diferente y tendremos los resultados el 25 de mayo. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa que estamos obligados a llevarle a todos ustedes de un grupo que se presenta en las próximas elecciones, como es Ciudadanos. Las gracias a José María González, que como decíamos es miembro provincial del Comité de Campaña Ciudadanos. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias por invitarnos. Y buena suerte. Gracias, muchas gracias. También las gracias a Irene Rivera como candidato a nivel provincial por Grupo Ciudadanos en estas próximas elecciones. Gracias por estar aquí y muy buena suerte. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad de poder presentarnos en Marbella y en España. Gracias. Gracias. Y las gracias a todos ustedes por seguirnos. La buena noche y hasta el próximo programa.